Narcos México, tercera temporada. Ay, al fin, me gusta mucho esta serie, dejando de lado a las personas que dicen, este tipo de series glorifican al narcotráfico, bla, bla, bla. A ver, no, yo creo que una de las cosas que precisamente han hecho estas temporadas de Narcos es mostrarnos lo bestias y el daño que han hecho estos personajes históricos del mundo del narcotráfico, tanto lo que hicieron en Colombia como lo que hicieron en México. Simplemente la serie de alguna manera los humaniza, porque al final del día es una serie y tienes que conectar con los personajes. Y yo al rato eso lo recalcaré como un punto bueno para la serie, pero no los glorifica ni mucho menos. Si no, te mostrarían que eran unos santos y que eran inocentes y que nada de lo que vivieron fue su culpa. Ya sáquense eso de la cabeza. Además, mucha gente le tiene mucho estigma a estas series. Creen que es como El Señor de los Cielos o La Reina del Sur o no sé si La Señora Acero es una narconovela. Pero creen que es de este tipo de series e ignoran lo magistralmente lo bien hechas que están las series de narcos de Netflix. Pero bueno, ¿de qué trata la tercera temporada? Pues bien, tal y como el personaje de Miguel Ángel Félix Gallardo nos advirtió al final de la segunda, que para refrescar, él era el que organizó todo el tema de las plazas con las diferentes organizaciones de narcos en México. Él los organizó en un sistema de plazas donde nadie se metía con la plaza de otra persona, los mantenía a raya. Si había conflictos, Félix era el mediador de todos para que no se armara una tremenda guerra. Pero al final de la segunda temporada, cuando Félix es encarcelado, nos advierte a la audiencia y claro a la gente Breslin, quien también protagoniza esta temporada, diciendo que ya que él no está ahí para retener a los leones en la jaula, que se va a armar una guerra tremenda y que lo van a extrañar, y vaya que sí. Y es que ahora en esta tercera temporada veremos las consecuencias de que ya no estén organizados como un sistema de plazas, sino que cada lugar es un cártel independiente y empieza a haber cierta competencia. Hay cárteles que le pagan un impuesto a otros para poder vender su producto, para poder pasarlo por su frontera. Y ya de por sí desde antes, entre ciertos cárteles se tenían un asco, había mucho rifirrafe. Pues ahora que ya no hay nadie que medie por ellos, pues empieza a crecer todavía más el odio y la codicia, y ciertos cárteles empiezan a despuntar y otros se ven relegados, y la policía por otro lado comienza a pues intentar atraparlos uno a uno, ya que tiraron a la cabecilla pero pues crecieron más. También tendremos dos subtramas que me parecieron muy interesantes. Una es sobre un problema que sigue habiendo a la fecha, sobre que los reporteros, los verdaderos periodistas se ven muy amenazados al momento de querer contar la verdad o de querer sacar a flote ciertas cosas que a cierta gente de mucha importancia no le convendría que estuviera rondando esos datos por ahí. Y también tenemos una trama con un policía que no aporta mucho en cuanto al tema de narcos, pero me pareció uno de los temas más interesantes de esta temporada. Y es que este policía es interpretado por Luis Gerardo Méndez, y a través de sus ojos comenzamos a ver cosas sobre las muertas de Juárez. A ver, a simple vista, esta temporada sí estuvo un poquito llena de muchas subtramas, porque si ya de por sí antes cada plaza tenía su propia subtrama, no adentraban tanto en ellas como ahora, porque ahora como lo que era una plaza ahora es un cártel y tienen operaciones más grandes, evidentemente la serie intenta ahondar más en ello, sobre todo en el caso de los personajes de Arellano Félix, quienes controlaban el cártel de Tijuana. Estamos mucho tiempo con estos personajes y son interesantes y puedes conocer quizá un poco a nivel histórico y dramático. Ya saben, en una serie inventan cosas para meterle más chicha al asunto, pero vas conociendo un poco más de las cosas que ellos hicieron, ves toda la influencia que tenían, pero evidentemente lo que más llegas a ver era cómo era la dinámica por dentro de este cártel, cómo eran los hermanos Arellano Félix, que ahí es donde mucha gente entra en disputa, porque todos los narcos
son representados de alguna manera humana, es decir, los presentan con sus debilidades, que de alguna manera han sufrido ellos también. Y bueno, a ver, nos guste o no, de todas maneras esas personas son humanas y tenían problemas humanos. Y debido a que la serie pues no puede hacer los robots, y el punto es que pues te preocupes, te inmersas en la historia, pues evidentemente estos personajes intentan potenciarlos lo más que puedan en el aspecto sentimental, en el aspecto emocional. Porque si a todos los odias y todos te valen queso, pues no hay compromiso como audiencia. No te vas a comprometer a nada porque no te interesa lo que pasen, porque no los han desarrollado en un aspecto que te importe. Es por eso que todos tienen algo que perder. Y eso me parece muy bien por parte del guión. Me agrada. No los glorifican y dicen, admira a estos dioses que... No, te muestran que cuando había que tomar decisiones duras, a ellos no les importaba llevarse a personas por detrás. Y todas las maldades que hicieron y todo el tiempo que salían impunes. Pero sí meten problemas de que a uno de ellos tenía enfermo a su familia, o de lo mucho que se querían entre hermanos, o uno de ellos perdió una hija. Entonces van metiendo estas cosas, y conforme la dinámica que ves que los narcos tienen con las personas a su alrededor, es como logran de alguna manera curiosa también captarte, o sea, también que te atraiga su historia. Y es curioso, y eso me pasó desde la primera temporada de Narcos, desde en la que estamos con Pablo Escobar, que si bien tenemos el lado de la DEA, de la policía, en este caso es el personaje del agente Breslin, que si bien tú quieres que él tenga éxito porque él está del lado correcto, del lado moralmente correcto, él tiene razón, él aún así hace cosas cuestionables. Incluso él lo llega a decir que él no es de los chicos buenos, él no está del bando bueno, pero a pesar, queremos que él tenga éxito porque él tiene razón, porque está persiguiendo lo correcto. Pero de repente me encuentro con que hay una persecución contra cierto narcotraficante y estoy preocupada porque lo vayan a atrapar. Yo digo, ay Dios, corre, no dejes que te atrapen. Pero él es el malo. Pero la historia está tan bien escrita, el personaje está tan bien desarrollado, que hacen que te importe a pesar de que tú sepas que hicieron mal. Y peor, a pesar de que estas personas no son Walter White, no son Dexter, no son personajes ficticios, son personajes que están basados en personas reales, y aún así en el contexto de la serie para mí te los venden muy bien. O sea, de repente sí te sientes mal cuando a uno de los máximos villanos les pasa algo malo. Y eso me agrada mucho, como esa ambigüedad. En todo el tiempo no pierden el foco de que evidentemente lo que los narcos hacen está mal. Pero a veces supongo que podría verse desde el punto de vista en que observe las situaciones. Es decir, se supone que la policía es buena, pero vemos cómo es el interior de la policía y hay gente muy corrupta o muy mala, o que tenía nexos directamente con los personajes de los narcos. Y los narcos, que son los malos, a veces hacían cosas buenas. O sea, es realmente toda una maraña, y mostrándote que estos personajes pues son una escala de grises, y que aunque evidentemente sepamos que están haciendo mal, la forma en la que están construidos en la serie hacen que te los vendan muy bien. Y ahondo mucho en ese punto porque es algo que me parece maravilloso, que logren venderte a estos personajes de una manera que te importen a pesar de que sean los malos. Para mí es uno de los más grandes atributos que ha tenido Narcos desde el principio. Y bueno, evidentemente esto va acompañado con las actuaciones, que me parecieron muy buenas, me gustaron mucho. Esta serie trae un elencazo, mucho mexicano, la mayoría me parece. Muy buenos cada uno en su papel. Me encantó los actores que interpretaron ahora a los hermanos Arellano Félix. Bueno, vienen interpretándolos desde la primera temporada de Narcos México, pero aquí como sus personajes se potencian, tuvieron más tiempo para lucirse y me gustaron mucho. Creo que sus personajes fueron de mis favoritos. Se extrañó a Diego Luna, evidentemente, pero la serie tenía que ir a otra cosa. Y es que desde el mismo intro nos dicen que esto se va a descontrolar. Y efectivamente, se descontrola. Y vemos cómo el caos
predomina en toda la temporada, sí logran construir muy buena tensión, sí logran sentirte como si estuvieras adentrándote en el caos con los protagonistas, porque todo comienza muy bien. Hasta que ya no. Hasta que esta inevitable guerra entre los cárteles comienza. Ahí comienza también todo el despapalle y hay un montón de caos por todos lados. Entonces, si no conoces la historia, aquí eres afortunado, porque no sabes cómo van a ir las cosas. Pero si la conoces, bueno, es entretenido, es un repaso por cosas que ya sabes, o a lo mejor agregan cosas que no conocías. Pero está muy interesante. No digo que haya estado bien que todo eso ocurriera, pero ya que ocurrió, es bueno conocer al menos los pormenores, porque evidentemente no puedes fiarte de una serie de Netflix para darte contexto histórico. Esto es simplemente nada más para conocer un poco y si te interesa buscar el tema por otra parte. Pero el caos está tremendo y me parece que está muy bien llevado. Incluso ya empiezan a arrastrar cosas que sí tienen nexos con el tema principal de Narcos, pero que no está adentro en sí. Es decir, durante Narcos hemos visto las rencillas que hay entre las mismas gentes de la plaza, de que mueven su producto, bla, 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 y las cosas de la DEA. O sea, todo lo que está relacionado 100% a la droga. Pero aquí todavía se adentran más y empiezan a abarcar aspectos políticos y aspectos periodísticos. Porque ahí hacen mención de un periódico que no le importaba meterse con las cabecillas en tanto tuvieran pruebas para hacerlo. No les importaba meterse con ellos con tal de decir la verdad. Y ahí la serie pues de esa forma hace una especie como de reclamo por todos los periodistas que han caído debido a que ellos tampoco tuvieron miedo que les pasara nada, pero que al final les pasó. Y es una manera de resaltar este hecho y que a la fecha sigue sucediendo. Pero la subtrama que me gustó mucho y curiosamente siento que no le aporta casi nada al hecho de que esta serie se llame Narcos, porque no va directamente ligada con los narcos, es la que es llevada por Luis Gerardo Méndez, que les digo que interpreta a un policía de Juárez. Vemos que es un policía pues medio corrupto, o sea, no es un angelito, hace cosas malas, pero para él como que algo le impacta muchísimo y es que él se empieza a dar cuenta que mujeres están apareciendo muertas. Y esto él como que, no sé, su lado moral sale a relucir e intenta descubrir qué está pasando, pero por debajo del agua, porque como conoce el sistema, porque él mismo es corrupto, sabe que no simplemente puede decir voy a investigarlo, porque no sabe a quién va a molestar con esas cosas. Y se me hizo muy interesante todo ese lado, tocó ahí unas fibras sensibles en mí y me pareció una de las subtramas más interesantes de toda la serie. Y les digo, realmente no aporta prácticamente en nada en cuestión de los problemas que había con los cárteles, muy poco con la DEA. Realmente no es una subtrama que aporte como un todo, pero me agrada que aprovechen el contexto y la época en la que se sitúa la serie para señalar este hecho. Me agrada que se hayan atrevido a hacer eso. Sí que pienso que igual la subtrama del policía podría ser podría tener su propia serie. O sea, sí podría ser su propia serie toda esta subtrama, porque es algo que tiene tela de dónde cortar y muchísima. Pero a pesar de que no le aporte, como me interesaba la subtrama, como me interesaba el tema, pues era de mis favoritas. Y me pareció que Luis Gerardo Méndez lo hizo muy muy bien. A nivel producción a esta serie se le nota los dólares. Yo me acuerdo que la primera temporada de Narcos, cuando la de Colombia, se apoyaban muchísimo de imágenes de los noticieros o de recortes de periódicos, que si bien les digo que aquí también lo usan, pero en la primera lo utilizaban para mostrar escenas grandes, porque me imagino que no tendrían presupuesto para realizarlas ahí. Pero en esta temporada sí, y está fenomenal. Y yo quiero resaltar 2 episodios, no me acuerdo en qué número de episodios son, pero son 2 episodios que me gustaron muchísimo, que se sitúan como a mediados de la temporada y son precisamente dirigidos por Wagner Moura,
quién fue el que interpretó a Pablo Escobar en las primeras 2 temporadas de Narcos. Me sorprendió verlo en los créditos. No me he fijado si él dirigió algunos episodios de las temporadas pasadas, no lo sé. Pero le quedaron buenísimos. Me parecieron episodios tremendos, muy intensos. Podría ser que incluso más intensos que los de los últimos capítulos. Porque como que la serie pudo haber cerrado mejor. Pudo haber, se hubiera puesto más intensa, porque realmente hay ciertos personajes que empiezan a llegar a una conclusión o a recibir pues las consecuencias de todas las decisiones que toman, que evidentemente no los voy a decir porque es spoiler, pero ya se avecina que va a suceder ciertas cosas con unos personajes y como que no le dan el manejo que pudieron para hacer que se sintiera más emocionante. Porque al final, y yo no sé, no les voy a decir en qué termina, pero no estoy muy segura si esta es la última temporada de Narcos México. Y si fue así, siento que no cerraron en una nota alta. Y si no es así, y todavía nos van a seguir contando la historia, las historias que se quedaron pues abiertas, porque hay historias que podrían seguir, pues tampoco cerraron en una nota alta, porque pudieron ser más emocionantes. No fue un mal final de temporada o de serie, lo desconozco y fui demasiado floja como para buscar si así iba a acabar. Pero como que la serie dio mucho boom esta temporada, estuvo muy emocionante, incluso cómo empieza, pero como que a mediados de la temporada se pone muy buena y ya en sus capítulos finales, si bien seguía siendo interesante, como que decae. Entonces no cierra como pudo haberlo hecho y como las situaciones lo ameritaban. Porque al final del día seguían contando la historia de estos personajes tan potentes. En conclusión, Narcos México tercera temporada estuvo muy padre. Se extrañó que cerraran con fuerza como habían cerrado. La primera y la segunda temporada estuvieron muy, muy, muy intensas en sus últimos episodios. Creo que es algo que Narcos siempre ha sabido manejar bien. Que manejan muy bien toda la intensidad a lo largo de la serie, pero cierran con todo. Aquí les faltó ese punch, pero no estuvo aburrida ni mucho menos. Está muy interesante cómo fueron desarrollando a los personajes esta vez. Sí podemos ver todo el caos que venían prometiendo, que el mismo personaje de Diego Luna, de Félix, vaticinó al final de la segunda temporada. Sí se puede ver todo eso. Las actuaciones estuvieron muy bien. Las otras subtramas que abarcaron ya no ligadas directamente con los narcotraficantes, sino con el periodista y con el policía de Juárez, se me hicieron muy interesantes. Eso sí, la narradora, ahora la narradora es una mujer, que en la serie es una periodista. Es decir, teníamos en la temporada pasada narrando al actor que interpreta a Breslin, y luego tuvimos a Pedro Pascal, y antes de él tuvimos a Boyd Holbrook, algo así, el protagonista de las primeras 2 temporadas. Y ellos pues tenían muy buena voz, y aquí la chica no dio el ancho, pero supongo que tiene sentido que ella sea la narradora de la historia. Eso se me olvidó comentarlo antes, si se quedó ahí por debajo, pero tampoco hay tanta narración como las otras temporadas. Para terminar, me encantaría que se arman chisme con su opinión o expectativas sobre esta serie. Y bueno, me voy.